están llegando. Tan bonitos. Bueno, mis pacientes, bienvenidos, muy buenos días. Les doy la bienvenida a este nuevo espacio que Natural Body Center ha creado para ustedes con el fin de resolver las dudas o inquietudes que como pacientes se van generando en el proceso de regulación metabólica. Qué mejor que esas dudas sean resueltas por un personal idóneo y en este caso que sea un médico el que resuelve todas sus inquietudes, una persona que esté a cargo del manejo que nosotros realizamos. Mi nombre es Liz Muñoz, yo soy médico de esta bonita familia de Natural Body Center y en este espacio de 1 hora estaré enfrente de ustedes con el fin de ir contestando, dar respuesta a sus inquietudes. Entonces los invito para que me envíen sus preguntas por medio de nuestro chat y poder ir dando respuesta a las preguntas que me van realizando. Bueno, quisiera por favor me confirmaran si me están escuchando bien. Bueno, entonces voy a comenzar. Mientras voy tomando, vamos creciendo, ya tenemos algunos pacientes que tenemos que están conectados. Entonces voy a comenzar dando respuesta a algunas inquietudes que me hicieron llegar este fin de semana, mientras ustedes me van haciendo llegar sus inquietudes por medio del chat. Bueno, entonces tengo por acá una pregunta que vamos a ir resolviendo y es de Lorena Muñoz. Me dice Lorena, ¿en cuánto tiempo se deja de hacer la dieta tan estricta del primer mes? Bueno, Lorena, entonces vamos a comenzar trabajando y comentando que el tratamiento que nosotros manejamos no es una dieta. Vamos a tratar de retirar esa palabra de nuestro contexto. El propósito de nuestro tratamiento es ir haciendo que mi organismo cambie por medio de la regulación metabólica que hacemos por parte de la auriculoterapia y permitir que mi organismo vaya cambiando la forma de asimilar los alimentos. Ese tiempo que mi organismo necesita para cambiar necesita un tránsito, un tiempo promedio. Y generalmente durante las 4 primeras semanas nosotros hacemos un proceso que le denominamos proceso de rescate metabólico, en donde tratamos de ir olvidando la memoria de la forma como nuestro organismo viene asimilando los alimentos. Posteriormente a ese espacio de esas 4 semanas vamos a empezar a realizar una serie de pruebas a tu metabolismo, donde vamos a ir incorporando poco a poco los grupos de alimentos y viendo el impacto que esos alimentos van teniendo en cada uno de nuestros pacientes. Y asimismo nos vamos a ir dando cuenta qué alimentos son más beneficiosos para unos y para otros, terminando al final ya con esa tercera fase de tratamiento, que es el proceso de estabilización, donde vamos a poder incorporar ya todos los grupos de alimentos en su debido orden, en sus cantidades, en sus horarios, lo que va a permitir que el paciente después pueda disfrutar de todo el tipo de alimentos. Entonces, realmente esa primera fase nos toma 4 semanas, que es la fase de ese primer nivel, donde el paciente ya conoce y después empezamos a hacer toda esa serie de pruebas. Tenemos por acá otra pregunta. Redwin me pregunta, quiero saber si una mujer que está lactando a un bebé de 10 meses puede hacerse el tratamiento de auriculoterapia. La respuesta es sí. Todas las mamitas después de los primeros 6 meses de lactancia ya son aptas para iniciar con el proceso.
Hay que tener en cuenta que el tratamiento de la auriculoterapia ni la parte alimentaria va a afectar ni la calidad ni la cantidad de leche materna. Sabemos como médicos que todo eso va asociado a la técnica de lactancia materna, entonces ni la alimentación ni la parte de la auriculoterapia va a afectar, y por eso todas las mamitas lactantes después de los 6 meses son bienvenidas al proceso. Por acá tengo otra pregunta de Diana Marzán. Me dice, es muy difícil manejar para mí la ansiedad, ¿hay algo que pueda hacer? Tengamos en cuenta que la ansiedad está clasificada, es una enfermedad. La ansiedad es un sentimiento de miedo, de temor, de inquietud, que generalmente se va manifestando con una serie de cosas, de síntomas que vamos presentando, como temblor, taquicardia, sudoración. Entonces necesitamos primero empezar a diferenciar lo que es el hambre fisiológica del hambre emocional. Entonces hay que tener en cuenta que cuando yo tengo una hambre fisiológica, generalmente es cuando yo no desayuné a la hora que debía desayunar, cuando estoy almorzando muy tarde, lo que hace que mi organismo tenga y sienta esa sensación de hambre. Hay algo que debemos tener en cuenta, que es el tener hambre no es malo. El organismo debe recibir ciertos sustratos de alimentos cada cierto tiempo. Entonces hay personas que se asustan porque sienten hambre. Sentir hambre no está mal. Está mal de pronto tener en cuenta la respuesta que yo tengo ante ese estímulo de hambre que tengo. Entonces, cuando yo tengo hambre fisiológica y es porque no he desayunado, no he almorzado, la solución es fácil. Voy, trabajo mis alimentos y pare de contar. El hambre emocional viene cuando esos llamados a los alimentos vienen en una forma inesperada. Y generalmente hay que tener en cuenta que esos apegos que a veces uno tiene, esos alimentos, ese llamado que ese momento tiene ahora de esa hambre emocional, no son llamados a comer alimentos saludables, sino ese momento es el que el organismo me llama a comerme el chocolate, a comerme la galleta, a comerme el cosito que tengo por allí. Generalmente ese apego que nosotros tenemos a los alimentos es por llenar un vacío que el organismo tiene. Entonces generalmente hay que revisar qué es lo que está haciendo ese detonante para lograr evitar esa ingesta que nos permite empezar ese círculo vicioso. Todos hemos mirado que el organismo cuando come esos alimentos produce ciertas hormonas que nos dan placer. Y es por eso que muchas personas cuando sentimos esa sensación y hacemos caso a ese llamado que el organismo nos da, nos sentimos tranquilos. El problema es que esa respuesta dura muy poco tiempo. Al poco tiempo estamos viendo que el organismo me vuelve y me pide otra vez esos alimentos, lo que crea ese círculo vicioso de donde a veces pensamos que es difícil salir. Si identificamos a tiempo qué es lo que está causando una situación de estrés, una situación emocional que estamos viviendo, podemos empezar a trabajar más fácil desde ese momento. Generalmente, ¿qué necesitamos tener en cuenta? Esos espacios que están quedando entre alimentación y alimentación son los que generalmente nos hacen sentir hambre después de eso. Entonces necesitamos estar pendientes qué tipo y qué cantidad de alimentos estamos utilizando a la hora del almuerzo, del desayuno, la cena, y tratar de llenar esos vacíos. Esos vacíos no se llenan con alimentos extras, con azúcares, con harinas. Se enfocan dentro de los mismos alimentos que como plan de alimentación manejamos. Ustedes pueden ir incorporando para que mi organismo quede satisfecho con los alimentos que estamos trabajando y así podamos tener entre comida y comida esa sensación ya controladita. Por acá tengo otra pregunta, me dice, si dejo de ir a control, entonces por una semana no voy a hacer que los balines, esta semana no bajo nada. Comenzamos trabajando y acordémonos que el tratamiento tiene esas dos fases en el proceso, ¿no? Una parte que es la parte de la auriculoterapia, que es la estimulación con los punticos de auriculoterapia o acupuntura en nuestra orejita. Esos punticos se llaman así, puntos magnéticos o puntos auriculares. Coloquialmente se les habla de balines, pero realmente lo que nosotros colocamos son puntos energéticos y así es como nos referimos a ellos. Estos imancitos tienen una carga que normalmente dura alrededor de 8 días y es por eso que los controles deben hacerse semanalmente. Estos punticos lo que están haciendo es estimular a que ese metabolismo se empiece a activar y nuestro organismo vaya olvidando ese metabolismo de reserva o ahorrador o productor de grasa cada semana. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una semana yo no asisto a mi proceso, ese estímulo no lo estoy haciendo. Continúo haciendo mi parte de la alimentación, pero ese proceso de acelere metabólico y de equilibrio que yo quiero llegar
se evita, se estanca. Entonces esa semanita es muy probable que ese peso no camine, sino que se quede tranquilito. Entonces es por eso que esos alimentos se van durante esa semana a absorber y asimilar de forma diferente, y de pronto los resultados no son los mismos, y es por eso que nosotros evitamos hacer controles con esa periodicidad tan grande, de cada 15 días, de cada mes. Si la parte de la auriculoterapia no tuviera ese efecto que yo quiero, al paciente lo pudiéramos trabajar cada mes, cada 3 meses, pero realmente para nosotros es fundamental que esos imancitos y esos punticos auriculares estén cada semana colocados. ¿Listo? Bueno, ya entonces tengo resueltas por acá estas preguntitas. Voy a dar paso a estas inquietudes que por acá me han hecho llegar. Bueno, vamos a revisar. Comencemos por acá. Un saludito a todas las personas que ahorita se nos están conectando. Bueno, vamos a mirar qué preguntas tenemos por acá. Dice, vivo, se unió, chun, chun, chun. Perfecto. Gracias. Bueno, vamos a revisar a ver cómo están las cosas. Mi pregunta es, ¿por qué después de 2 meses de empezar más poco? A ver, no entiendo. Mi pregunta es, ¿por qué después de 2 meses de empezar a bajar más poco, ya no como al inicio? No entiendo. Es Liliana Ariza. No es muy entendible tu pregunta. No lo entiendo. Mi pregunta es porque después de 2 meses se empieza a bajar más poco. Ya no se puede comer almidones. ¿Será que me estás preguntando? Hay que tener en cuenta, Liliana, que definitivamente el proceso, la duración del tratamiento depende de la cantidad de peso que se tenga que perder. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos por ese lado? Todo organismo, todo paciente, en la primera consulta calculamos cuál es su peso ideal y su peso de equilibrio. Ese peso nos lo dan muchas cosas, nos lo da la edad, nos lo da la estatura, nos lo da la contextura que tenemos cada uno de ustedes. Entonces, cuando nosotros estamos iniciando, tenemos, digamos, en promedio 10 kilos que tengamos que bajar. Y durante ese tiempo, las primeras semanas de tratamiento, vamos a tener una pérdida que puede ser más grande. Mientras el organismo se va acercando a su proceso de peso, ya se está acercando a su peso ideal, normalmente las pérdidas van siendo más pequeñas. ¿De qué depende? De que mi organismo ya no tiene esas reservas como inicialmente las teníamos. Mi organismo ya va retirando esas reservas completamente, va llegando a su pesito normal, y obviamente cuando ustedes ya empezamos ese proceso de estabilización o de mantenimiento, nos damos cuenta que ya el paciente llega un momento en que, a pesar de estar haciendo las cosas bien, llega un momento donde ya el peso empieza a equilibrarse. Es ahí donde nosotros médicamente hablamos de lo que es el peso de estabilización. Ahí donde vamos a empezar a incorporar todos los grupos de alimentos hasta que usted logre llegar a su peso totalmente normal. ¿Listo? Por acá tengo una pregunta. ¿Qué puedo hacer para manejar la ansiedad? Voy una semana y bajo, las siguientes me da mucha ansiedad y vuelvo a subir. Realmente tiene mucho que ver con la pregunta que estábamos haciendo anteriormente. La parte de la ansiedad generalmente está ligada a situaciones estresantes, situaciones de origen emocional que de pronto hay que identificar y tratar de manejar, y para ello siempre esas cositas le decimos al paciente, coméntalo con la parte del médico, porque en algunas ocasiones hay situaciones que no solamente están relacionadas con la parte alimentaria. Hay situaciones estresantes de ansiedad, problemas de sueño. No todos somos humanos y estamos expuestos a una serie de situaciones que necesitamos ir manejando, y con respecto a la parte de la auriculoterapia también se pueden manejar sin inconvenientes. Tengo por aquí, ¿por qué la fruta no en el principio? Como les decía, cuando comenzamos durante 4 semanas iniciales, nuestro propósito es hacer una activación de ese metabolismo,
y el organismo lo que estamos tratando es evitar el ingreso de todos los suministros de azúcar que tengamos en los alimentos, y es por eso que durante las 4 semanas iniciales nosotros restringimos esas semanitas, ese espacio de las frutas, y a la 4ª semana las vamos a ir incorporando para mirar la respuesta que el organismo va teniendo por la presencia de la fructosa. Bueno, dice por acá, esta ya estaba. ¿Por qué no al aceite de coco? Por su origen. Recordemos que durante el tratamiento y esas 4 primeras semanitas de rescate metabólico, evitamos todo alimento o toda sustancia que venga de esos sustratos. Entonces el aceite de aguacate, el aceite de coco, por su origen vienen desde allá. Y necesariamente en algunas ocasiones hay pacientes que son muy sensibles, a pesar de que son productos muy sanos y muy saludables. Hemos notado que muchos pacientes restringen la pérdida de peso cuando tienen contacto a este tipo de productos. Ya después, en una fase de estabilización, cuando usted ya logre llegar a su peso normal, sí se pueden empezar a manejar estos productos en la forma como nosotros les vamos a enseñar durante las últimas 3 semanas de tratamiento. Dice, ¿por qué a veces amanece mi abdomen inflamado? Tengamos en cuenta que todos los alimentos tienen su tránsito desde que ingresan al estómago, desde que ingresan a la boca hasta que son eliminados. Mientras pasan por todo el tracto intestinal, pasan ciertos procesos de asimilación. Entonces hay algunos alimentos que pueden provocar exceso de gases, pueden provocar mayor acidez en nuestro estómago. Entonces tenemos que empezar a identificar qué tipos de alimentos seguramente están provocando esas molestias. Existen molestias en algunos pacientes como problemas de colon irritable, personas que tienen antecedentes de cálculos de vesícula, que de pronto no toleran alimentos más que otros. Hay algunos alimentos, por ejemplo, en el caso de problemas de colon irritable, pacientes que no hacen tolerancia a las coles, brócoli, coliflor, repollo. Entonces hay que identificar qué tipos de alimentos de pronto están causando esa molestia de inflamación, generación de gases, empezarlas a revisar y de pronto buscar si existen alternativas en la preparación distinta que no vayan a afectar el proceso y que no incomoden tampoco esa parte digestiva. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, veamos. ¿Qué pasa si un día me pongo aretes normales? Otra pregunta que es muy frecuente. Lo que ustedes saben que nosotros ponemos en la orejita son punticos magnéticos, y esa parte magnética circula por medio de la orejita, que es un canal muy importante de energía. Si yo dejo colocar a mi paciente aretes metálicos, ese circuito energético se daña. Por simple física, un imán y el metal se atraen. Entonces, si en esa orejita yo necesito colocar esos 10 puntos que ustedes conocen en esa posición de la orejita, y yo dejo que se me coloquen aretes metálicos, por simple atracción los imancitos pueden empezar a cambiar de posición. Y no es lo mismo colocar un imancito aquí y otro imancito con milímetros de diferencia. En esa posición puede hacer cosas distintas. Entonces necesitamos que esos puntos estén estratégicamente colocados y no se muevan. Cuando yo me coloco un día esos areticos metálicos, ese ciclo se corta. Entonces, durante ese tiempo que yo mantengo los imancitos, el ciclo se queda en pausa y otra vez vuelve a reactivarse en el momento en que no los tenga. Entonces, por eso nuestra sugerencia es evitar todo tipo de arete que esté de metálico, que esté en la orejita. Por acá tengo, buenos días, ¿puedo ponerme el tratamiento sin ponerme los imanes? Realmente en ese tipo de procesos generalmente se pueden hacer, nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestro fuerte es la parte de la auriculoterapia como regulador metabólico. Entonces existen programas donde solamente se trabaja la parte de la alimentación, pero como institución, como Natural Body Center, trabajamos de la mano con la auriculoterapia. Entonces puedes hacerlo, un plan de alimentación se puede hacer diferente, pero como empresa y como institución nosotros no lo hacemos solamente. Nuestro propósito es ayudar y siempre estar acompañados de la parte de la auriculoterapia. Por acá, ¿qué tengo por acá? Listo, vamos
vamos a revisar. Final, altera, no entiendo. Primero que se debe. Bueno. Ay, me salté. ¿Qué recomiendas para calmar un antojo y con qué se podría reemplazar? Otra pregunta muy importante en nuestra línea de chat de médico en línea es esa parte, el manejo de las entrecomidas. Entonces, cuando existen antojos, como decíamos al comienzo, hay algún vacío que hay que empezar a rellenar. Entonces, necesitamos estar pendientes del tipo de alimentos que estamos utilizando a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo, a la hora de la cena. Cuando esas tres comidas principales están quedando o hay un faltante, el organismo nos lo va a pedir después. Entonces es necesario entrar a verificar qué tipos de alimentos estamos consumiendo, cómo llenarlos. Las entrecomidas más sugeridas durante el tratamiento normalmente las utilizamos con intercalar verduras y un poquito de proteína durante el proceso. Entonces encontramos que podemos manejar pedacitos de pepino, tomatico cherry, pedacitos de apio, tomates secos, podemos trabajar con los quesos permitidos, podemos tomar un poquito de leche si lo queremos, podemos trabajar con huevitos de codorniz, podemos utilizar un pedacito de cualquiera de las verduras que podemos manejar para suplir esa necesidad. Acordémonos que una entrecomida es una entrecomida, no va a ser una comida adicional, sino una entrecomida que más o menos alrededor de esas 2 horas permita que el organismo esté tranquilo y conserve ese proceso de alimentación adecuadamente. ¿Qué más tengo por acá? La primera etapa, ¿hasta qué tiempo se puede llevar? Como le decía, la primera fase del tratamiento, el tratamiento tiene 3 fases. La fase inicial, que es la fase con la que todos los pacientes comenzamos retirando ciertos alimentos. Después viene después del primer mes, viene la fase de incorporación de esas pruebas metabólicas para revisar la respuesta que cada uno de ustedes va a tener con respecto a los estímulos que tenemos. Y la última fase, que es la fase de estabilización, donde ya empezamos a incorporar todos los alimentos dependiendo de la respuesta que nuestro organismo haya tenido con anterioridad. La primera fase dura el primer mes de tratamiento. ¿Listo? Dice por acá. Hace 2 años inicié mi tratamiento y logré mantener por años. Durante la pandemia subí de peso, por lo que inicié tratamiento nuevamente, pero no logré llegar al mismo peso que la primera. ¿A qué se debe? Pati, muy probablemente, y a muchas personas y a muchos pacientes durante el tratamiento nos pasó lo mismo. Ese periodo de pandemia, el aislamiento, el miedo, el estrés, la suspensión de los alimentos, saber que teníamos que mercar por días, por horas, generó una serie de molestias a nivel de la parte de alimentación en muchos pacientes, lo que llevó a que ese peso subiera nuevamente. La ausencia de esos seguimientos, de esos controles, todos son muy conscientes, mucho que también tuvimos que hacer cierre temporal de nuestros consultorios y después volvimos otra vez y reincorporando otra vez los pacientes al proceso. ¿Por qué definitivamente a veces el organismo no vuelve a ser el mismo de antes? ¿Por qué? Porque ese organismo y ese metabolismo que una vez estuvo limpio, volvió y se lastimó. Entonces, esos alimentos que generalmente volvieron a ingresar y muchas veces de forma más exagerada, vuelven y hacen lento ese metabolismo. Y limpiarlo necesita nuevamente tiempo. Entonces no importa que el paciente haya vuelto a subir de peso, lo importante es enseñarle y limpiar metabólicamente a ese organismo para que vuelva a tener la respuesta. Con el tiempo vamos logrando limpiarlo otra vez y ver esa respuesta que anteriormente de pronto estabas revisando. Entonces todo depende de la constancia, de la frecuencia, y también hay que buscar que durante ese tiempo no se hayan visto afectados ninguna otra serie de factores fisiológicos en tu organismo. Recordemos que a veces durante ese tiempo podemos haber tenido o se pueden haber presentado alguna serie de enfermedades. Hay algunas personas que después de tener y estar enfermos por COVID empezaron a subir de peso, como reacción después. Hay muchas situaciones que hay que estar investigando.
No siempre el 100% de los incrementos de peso están asociados a esa parte de la alimentación. Hay un porcentaje chiquito que puede estar asociado a enfermedades, a problemas y enfermedades metabólicas como tal, a situaciones distintas. Entonces, de ese porcentaje pequeñito también tenemos que empezar como médicos a buscar si de pronto hay alguna circunstancia que está haciendo que ese proceso no esté bajando adecuadamente. Listo. A veces no es fácil encontrar por fuera snacks. ¿Qué alternativas existen? Como ya lo comenté hace un ratito, las mejores opciones para el snack, y no hay mejor cosa saludable que usted lo haga en casa. Realmente el facilismo de buscar por fuera el paquetico y el alimento hecho es lo que lleva muchas veces a que esas comidas adicionales y por fuera sean las que están lastimando más a nuestro organismo. Recordemos que los alimentos ultraprocesados, así tengan empaques bonitos, tienen aditivos, tienen mayor nivel de sal, tienen conservantes, y a la larga esos alimentos producen un proceso inflamatorio en nuestro organismo. Entonces, qué mejor que esas alternativas de snacks y las loncheras sean llevadas por nosotros desde casa, que salgamos armados. Siempre les digo a mis pacientes en la consulta, si usted inicia el tratamiento y lo inicia realizando de forma organizada, usted comienza queriendo su tratamiento. No hacemos el tratamiento porque nos toca, sino porque yo quiero hacer las cosas bien, quiero bajar de peso, quiero verme bien, quiero sanarme. Entonces la idea es que mientras estamos en el tratamiento demos el tiempo y saquemos el tiempo necesario para organizar nuestras loncheras, para levantarme a hacer mi desayuno, mi almuerzo y tomarlo de esa manera natural, de esa manera bonita. Tener el tiempo así como me levanto para maquillarme, para arreglarme y demás, tener ese tiempito para organizar y dedicarle tiempo a mi organismo, a mi alimentación, para que sea mucho más agradable y saludable. Recordemos que por cultura nuestra alimentación por fuera es alimentos, harinas. Si nos vamos a un plato normal, cuando almorzamos por fuera, tristemente nuestra cultura de consumo de verduras es muy pobre, es muy triste. Entonces siempre aconsejo a los pacientes, llevemos nuestra parte de verdura en la lonchera. Por la parte de las proteínas, muchas veces encontramos que la parte de proteína es mucho más fácil de manejar, pero nuestra cultura de consumo de verduras es muy pobre, muy triste. Entonces, qué mejor salir armados con nuestra parte de nuestra ensalada, nuestros vegetales ya hechos desde casa, que no se nos vayan a fermentar, que no se nos vayan a vinagrar, para que así podamos tener nuestra alimentación a la hora del almuerzo, de la cena, de una forma más tranquila y agradable. ¿Qué más tengo por acá? Dice, ¿en qué tiempo se considera que llevas la parte final del tratamiento? Es decir, ya me quedan 3 kilos por bajar. Muy bien, felicitaciones. Cuando yo ya llego a mi peso normal, acuérdense que todos los pacientes cuando inician su consulta, en la primera cita planeamos cuál debe ser su peso normal o su peso ideal. Como les decía, ese peso ideal depende de nuestra contextura, de nuestra edad, de las enfermedades que a mí me acompañen o de nuestra condición genética también. Entonces, cuando yo ya estoy cerca de mi peso normal, y como en tu caso que me hablas de los últimos 3 kilos y excelente, empiezas a mirar que el peso cada vez baja en forma más pequeñita. Entonces, ¿cuáles son nuestros criterios para estabilizar a un paciente? Que generalmente durante las 2 últimas semanas de tratamiento, haciendo las cosas bien y al 100%, el peso se estabilice, ya no baje más. Es ahí donde ya decidimos realizar ese proceso de estabilización o mantenimiento, en donde vamos a hacer ese tránsito al grupo de todos los alimentos. Esa etapa de transición para nosotros tiene una duración de 3 semanas. No le puedo decir a un organismo, vamos a empezar a comer de todo en un solo día. Lo vamos a hacer durante el tránsito de 3 semanas. En una semana vamos a incluir unos alimentos, en otra semana vamos a incluir a otros, en otra a otros, para que usted mismo como paciente se dé cuenta que es capaz de manejar todos los grupos alimentarios y usted ya puede empezar a manejar todos esos alimentos en horarios, en cantidades y en frecuencias adecuadas. Y luego lo más importante es que logren llegar
a ese proceso donde los controles ya pasan a ser cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, donde verificamos el comportamiento de sus alimentos durante ya el tiempo más larguito de control y control. ¿Listo? Bueno, ¿qué tengo por acá? Mira qué lindo. Germán Rodríguez nos dice, es una excelente manera para conseguir tu peso ideal. Es duro al principio, pero vale la pena. Bajé 14 kilos en 2 meses y medio, los felicito. Y yo te felicito por tu constancia y por tus resultados. Germán, y qué mejor en este momento y con este comentario, invitarte a que nos hagas llegar esos testimonios. Es bonito contar con esos testimonios y esos comentarios tan bonitos sobre el proceso. Como pacientes tienen su espacio, nosotros también tenemos un espacio para esos testimonios donde el paciente, si gusta, nos puede enviar su testimonio, sus fotos, para que ustedes sepan que el tratamiento tiene unos beneficios inmensos, nos ayuda a todos. Ustedes también de pronto como pacientes en muchos consultorios tenemos nuestro murito, no sé si ustedes lo han mirado en los consultorios donde asisten. Todos los consultorios tenemos un mural donde tenemos a nuestros pacientes estrellas. Allí colocamos todos los pacientes cuando terminamos el proceso, colocamos allí nuestra estrellita de terminación del tratamiento. Entonces, ¿qué más quisiéramos? Que todos ustedes que me acompañan como pacientes tengan allí su estrellita. La estrellita que nos cataloga como paciente, lo logré. Terminé, lo logré, aprendí y me mantengo. Ese es nuestro fin. Así que Germán, felicitaciones a ti también y muchas gracias por tu comentario. Voy en la semana 5. ¿En qué momento me incluyen la fruta? Noris Teresa, muy probablemente ya estés muy cerca de lograr empezar a hacer esas pruebas metabólicas. Como les decía, son 4 semanas. ¿Qué limita que a veces esa cuarta semana no sea en esa cuarta semana el mismo comportamiento con los alimentos durante el proceso? Hay pacientes que llegan al primer mes de tratamiento, pero ese mes de tratamiento el organismo no ha aprendido nada. ¿Por qué? Porque el tratamiento ha estado interrumpido por esos pequeñitos, por esos pecaditos o esas probaditas. Entonces, ¿qué pasa? Ese metabolismo que yo quiero rescatar durante esas 4 semanitas se ha visto interrumpido por un pedacito de galleta, por el cumpleaños y el pedacito de torta, por el heladito, por cositas así. Entonces, ese espacio de esas 4 semanas se ve limitado y ese espacio lo debo recuperar. Entonces, hay muchos pacientes que de pronto me dicen, doctora, es que mire, ya tengo las 4 semanas, pero ese resultado que yo esperaba tener en esas 4 semanas se vio limitado. Entonces, acuérdense que nosotros también numéricamente manejamos más o menos un estándar de lo que necesitamos bajar o queremos bajar en ese paciente en un mes. Y hay pacientes que en un mes me han probado los 20 alimentos. ¿Qué prueba metabólica yo le hago a un paciente que me está haciendo travesuras? Entonces, espero a que ese organismo esté limpio para empezar a realizar. Entonces, muy probablemente esa fruta ya está en camino. Entonces, hagamos las cosas bien, esperemos a ese siguiente control y muy probablemente ya esa primera prueba con la fruta empieza a ya ser utilizada en tu próximo control. ¿Cuántas veces se puede reiniciar el tratamiento? Lo ideal sería que no tengamos que reiniciar. La idea sería comenzar, llegar a mi peso normal y no volverme a subir. ¿Qué indica que debo volver a reiniciar? Que hay efecto rebote. Que me rendí y no seguí haciendo las cosas, que es la forma más frecuente que nosotros miramos. La mayoría de los pacientes siempre toman el tratamiento y después de pronto en la segunda intento nos damos cuenta de que verdad nos funcionó, que quiero volver, entonces voy a volver a Natural Body Center a intentarlo y llegamos a la segunda, a la tercera vez ya organizados y mentalizados. Lo importante es que desde la primera vez que yo tomo la decisión y digo voy a ir y voy a bajar y quiero bajar de peso, sea conciencia. No lo tomemos por experimentar, voy a ver si me sirve, como la pastilla, como la malteada que compré, como esto y esto y esto. Sepamos que todo tratamiento médico bien hecho para bajar de peso funciona. Todo tratamiento nos va a funcionar. El hecho es aprender, que todo tratamiento nos enseñe, porque de nada nos sirve que yo tenga que bajar o baje 10 kilos si al final del tratamiento yo vuelvo a tener los hábitos alimentarios de antes. No me va a servir de nada, todo tratamiento falla. Incluso todos conocemos personas
con cirugías estéticas y bariátricas que han vuelto a recuperar su peso. ¿Por qué? Porque es que la visión con respecto a la alimentación no mejora. Entonces, el origen del problema de peso está en la alimentación. Acuérdense que yo soy lo que como. Si yo permito que mi peso llegue a traspasar esa barrera de un peso normal, significa que lo que estoy haciendo no está adecuadamente bien hecho. Entonces, si yo permito llegar a mi peso normal y yo calculo que mi peso normal son 55, 60 kilos, lo primero que yo tengo que hacer es aceptarme allí en mi peso normal. Verme y aceptarme y saber que esa es la persona que yo debo ser de ahora en adelante. No me debo regresar a ese periodo complicado. Hay personas que a veces yo tengo de 20, 30 kilos menos y nos dejamos guiar muchas veces por la parte de las demás personas y dejamos que todo el mundo se meta y opine dentro de nuestro proceso. Entonces hay muchas cositas que a veces de pronto pacientes que llegan a nuestra consulta y es que mi esposo ya no quiere que baje, me ven así, no. Yo soy quien decido cómo quiero verme y cómo debo alimentarme y cómo debo seguir alimentándome, cómo me quiero ver. ¿Por qué me recuerdo yo qué beneficios tengo de tener 20 kilos más, 15 kilos más? Ninguno, y siempre le digo a mi paciente, no sabemos y no conozco y no debe existir ningún médico, ningún colega que aplauda que un paciente después de cierto tiempo se suba de peso. No creo que un cardiólogo, que un internista, que un ginecólogo me aplauda cuando yo voy a un control y me encuentre con 10 kilos más. Realmente estaríamos haciendo todo lo contrario, porque nadie tiene por qué aplaudir un aumento de peso. Pero muchas veces nuestra familia y ese acompañamiento no lo tenemos. Entonces empezamos a bajar de peso y empiezan a vernos viejitos, nos arrugamos y demás, entonces dejamos que esas cosas nos impacten más. No, seamos nosotros quienes definitivamente decidimos y pongamos esa barrera y hagamos respetar esa decisión que como pacientes tenemos. Quiero bajar de peso, lo voy a hacer, lo voy a lograr. O sea que si necesito retomar en este momento, retomamos. Y retomamos con la idea de comenzar, terminar y estabilizarme, no volver a recuperar el peso. ¿Listo? Porque si no, no estamos aprendiendo lo que realmente queremos. Por acá, ¿qué tengo por acá? ¿Qué quesos recomiendas y qué cantidades? Los quesos permitidos durante el tratamiento de regulación metabólica son quesos maduros y normalmente los que se estudiaron dentro de nuestro protocolo de alimentación desde la dirección científica son los quesos parmesano, costeño y paipa, como ustedes lo conocen. ¿Por qué se utilizan este tipo de alimentos? Porque el nivel de lactosa que ellos tienen es menor, y se asimilan mejor que los otros tipos de quesos frescos. Acordémonos que la lactosa, por su presencia ya de azúcares, genera depósitos después de azúcar y de grasa en el organismo, por lo cual durante nuestro tratamiento evitamos el consumo de esos quesos frescos, y es por eso que siempre manejamos los tres. ¿Qué cantidad? No más de 1 libra máximo en una semana. ¿Listo? Máximo. En Armenia y Pereira no venden los productos que ustedes venden. ¿Cómo los podemos consumir? ¿Han pensado en tenerlos también en estos dos lugares? ¡Ay, tan bonito! Esta pregunta pues hace parte ya de lo que es el manejo de esos alimentos que nosotros manejamos y producimos como empresa. Lo que pasa es que nuestros productos, como ustedes los conocen, no tienen aditivos y no tienen conservantes. Entonces, esos alimentos tienen un periodo de caducidad muy corto. Y trasladar un alimento desde su planta principal a las distintas ciudades hace que esa cadena de frío se rompa y que obviamente ya lleguen a otro consultorio ya con una fecha muy cortica para consumirse. Entonces eso todavía nos ha impedido de pronto llegar a ciertos consultorios con la parte de nuestros productos. Entonces estamos en proceso de trabajar en ello para que ojalá todos los pacientes en todas las regiones puedan tener acceso. Vamos a mirar por esos lados. Doctora, buenos días, ya llegué a mi peso ideal, pero estoy en un tratamiento con cefalexina por una infección y he sentido mucha fatiga y ansiedad por comer. ¿Cómo puedo manejar esa sensación? Bueno, me dices que ya llegaste a tu peso ideal, no sé si ya entrarías a su fase de estabilización.
Es normal que los antibióticos o algunos medicamentos produzcan sensación de malestar estomacal por su absorción. Algunos producen mayor sensación o acidez en el estómago, lo que produce toda esa molestia que generalmente podemos sentir. Lo indicado muchas veces es que algunos medicamentos sean utilizados con el estómago lleno, hay algunos que se utilizan en ayunas, pero en el caso de esos medicamentos, entonces es mejor que lo termines, no suspender. Acuérdate que cuando ya estamos con una infección a nivel, ya que estés tratándose, lo peor que podemos hacer es suspender un tratamiento, hay que terminarlo hasta el último día y esperar a que el organismo asimile ese antibiótico de manera adecuada. Mi sugerencia es que lo utilices después de las comidas para que tu estomaguito esté lleno y la utilización de agua muy juiciosa para que ese estomaguito también funcione de la mejor manera. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa por acá? Esta ya estaba, lo de los reinicios. ¿Qué más tengo por acá? Tan bonito. Por acá tengo otra paciente y me encantan estos pacientes. Aida Martínez Jaramillo me dice: buenos días, doctora, en mi tratamiento bajé 32 kilos. Un abrazo inmenso para esta paciente, excelente. Me dice: bajé a 32 kilos hace año y medio y aprendí y me mantengo. Súper, felicitaciones. Estos pacientes como tú son nuestra carta de presentación y lo que nos indica que lo podemos hacer, que somos un equipo, que entre todos podemos solucionar esa enfermedad llamada sobrepeso y obesidad. Y también te hago la invitación, Aida, para que compartas ese testimonio con nosotros. Si gustas, nos puedes hacer llegar esos testimonios, tus fotos del antes y después, cómo te ha ayudado el proceso en el desarrollo de tu vida y en el mantenimiento. Qué bonito tenerlo. Entonces, para que nos acompañes y nos hagas partícipes de tus logros y de tu mantenimiento. Así que déjanos llegar tus inquietudes, déjanos llegar tu testimonio. Puedes hacerlo por medio de este medio. Si gustas, me dejas tus daticos, nosotros nos comunicamos contigo para poder tener ese testimonio. Y felicitaciones, Aida. Bueno, ¿qué más tengo por acá? Vamos a revisar. Dice por acá: me faltan 3 o 4 kilos para llegar a mi peso ideal, pero por varias semanas voy al control y solo bajo 1 libra. ¿No será que ya mi cuerpo no quiere bajar más? Respecto a lo que veníamos manejando, acuérdate que durante las últimas semanas, cuando yo ya llego a mi peso normal, el comportamiento del peso puede empezar a bajar de a pocos. Ya cuando logremos llegar y estabilizar, acuérdate que no todos somos un bulto que tenemos que pasar 50 kilos. Entonces, mi proceso en mi consulta inicial vuelve y juega. Yo calculo cuál debe ser mi peso normal y tenemos un rango. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un peso que tiene que ser entre 50 y 55, puede ser que mi organismo se quede en 54, no va a bajar hasta el 50. Entonces mi organismo puede llegar a un momento donde ya se estabilice, y en ese momento donde yo ya estoy entrando a ese tránsito de estabilización es donde empieza ese proceso ya de mantenimiento y de incorporación de todos los grupos alimentarios. Entonces ya cuando estés llegando o ya estás en esa época, es allí donde con tu médico tratante tienen que verificar si ya estás cerca de ese peso de mantenimiento. Acuérdate que el peso de mantenimiento no lo pongo yo como médico, no lo pones tú como paciente, sino tu organismo. Él es el que me avisa cuando yo ya estoy llegando a ese peso de mantenimiento. Ojo, haciendo las cosas correctamente. ¿Qué precio tiene la consulta? Aclaremos esas consultas de primera vez o esas consultas de control. La consulta de primera vez, tenemos un valor que está de 38,000 pesos, donde se incluye la consulta médica, la colocación de nuestros punticos auriculares y la entrega de tu kit de inicio, donde te explicamos cómo va a ser la parte de la alimentación y ese acompañamiento. Y los controles, que deben ser cada 8 días, tienen el valor de 30,000 pesos por cada control. Perfecto. Darius Worshipper. Hola doctora, empezamos con mi esposa el tratamiento hace casi 3 meses y hoy ya he bajado 16 kilos. Felicitaciones. Estos pacientes hermosos. Invitados.
totalmente para tener esos testimonios. Ojalá estos testimonios puedan salir, incluso podamos tenerlos en vivo también, que nos comenten su experiencia, que nos comenten cómo pareció todo, que nos ayuden a darles mucha energía a los pacientes que están comenzando, a saber que sí se puede y que lo logramos. Así que felicitaciones. Listo. Lorena me dice por acá, yo me quedé en el mismo peso y nada que buscar. Lorena, no es normal que uno esté quedándose en un peso estancadito. Algo tiene que estar pasando. Durante el tratamiento, si no estamos utilizando ningún alimento que genere impulsos negativos a tu metabolismo, no es normal que se quede quieto. Recuerda lo que decíamos ahorita, necesitamos verificar qué está pasando y por qué el organismo no está teniendo una respuesta adecuada. Si no es la parte de la alimentación, entonces necesitamos empezar a buscar cómo está tu parte digestiva, si hay retención de líquidos, si hay alguna infección, si hay algún problema de estreñimiento, si hay alguna molestia con alguna situación hormonal que nos esté frenando, si hay alguna situación de problemas de sueño, de estrés, que tengamos que manejar adicionalmente. Entonces, coméntalo, revísalo muy bien con tu médico tratante y verifiquemos, busquemos soluciones. Dice Aida, también me responde por acá, es verdad, Doc, me pasó con mi familia y amén, no tenía clara mi meta. Qué bueno haber respondido a tu inquietud. Listo. Dice, ¿se puede complementar el tratamiento con algún quemador? Nosotros no lo justificamos. ¿Por qué? Porque lo que siempre les digo y lo que les decía hace algunos minutos, el origen de mi problema de peso radica en mi alimentación. Origen, alimentación, solución, alimentación. El problema del incremento de peso no está porque no me tomo el quemador, porque no me he tomado la pastilla, porque no me he tomado la malteada. El problema está en lo que yo estoy dejando que mi organismo ingiera, en lo que estoy permitiendo que mi organismo ingrese como alimento. Solución, cuidar mi alimentación y aprender a alimentarme. No necesitamos de cosas adicionales. Durante el tratamiento no lo sugerimos. De pronto hay personas que identificamos que tienen deficiencia de algún nutriente en especial, que necesitamos hacer una cosa u otra, pero generalmente como tratamiento no utilizamos ni quemadores, ni malteadas, ni cosas por el estilo como ayuda. Gracias por la información, ya le pregunté a mi médico, perfecto. Entonces todas las preguntitas de pronto por ahí con su médico tratante. Buenos días, cuando tengo deseos de comer algo dulce, ¿qué puedo hacer? El organismo va a tener, acuérdense que la parte dulce es una de las más adictivas, ¿no? El azúcar nos produce mucha adicción, mucho apego, entonces el desapego a ello siempre nos causa un poquito de malestar y nos da miedo y nos da susto y los comentarios de que el azúcar se me está bajando y me duele la cabeza y tengo que comer azúcar para compensar. ¿Cómo trabajamos por esos lados? Trabajando esos horarios de alimentación y teniendo esos apegos a esa entrecomida es mucho más fácil que el organismo empiece a regular más fácil esos niveles de azúcar. Como recomendación personal, ¿qué les aconsejo a mis pacientes? El uso de la canela. El agüita de canela nos ayuda a estar manejando esos niveles de azúcar organizaditos y nos ayuda a estar manejando y tranquilitos con esos deseos y deseos de tener el azúcar en la boca. Durante la mañana o durante la noche o como entre comida y la agüita de canela les aconsejo mucho a los pacientes también. Bueno, ¿qué hay por acá? Listo. Hay pacientes supremamente juiciosos, demasiado juiciosos, como es el caso de los pacientes que ya me han contactado por acá y nos han dado sus testimonios. Doctora, ¿por qué después de bajar de peso, después de cierto tiempo me subo? Hábitos, volverlo un hábito y bajar por bajar. Esa no es la intención. Bajar para conservar y aprender. Entonces, si yo bajo y me mentalizo que voy a bajar de peso, siempre les digo a los pacientes, quiero bajar de peso, quiero verme bien, quiero mantenerme sana. Cuando uno lo hace por obligación, no lo logra. Lo hacemos cuando lo tomamos y lo tomamos conciencia de lo que estamos haciendo y aprendemos. ¿Por qué vuelvo a subir? Porque mis hábitos vuelven a ser los mismos.
Siempre que yo comienzo con un paciente de primera vez, ojo, mi alimentación es lo que me está llevando a tener el peso que tengo hoy. No puedo volver a esos términos. Debo aprender a que en la última etapa de estabilización es donde voy a aprender cómo manejar el resto de los alimentos de por vida. No quiere decir que comer de ahí en adelante vaya a ser feo, restrictivo, no. Voy a volver a disfrutar de todos los grupos de alimentos. Tal vez no como antes lo hacía, pero sí voy a tener la posibilidad de trabajar con ellos. Y cuando decimos de todos los alimentos es de todos, porque yo puedo tener después uso de cualquier tipo de alimentos sin que eso repercuta en la parte de mi peso. Bueno, dice por acá, el manejo del dulce, como me decían por acá que ya lo resolví. Pacientes que me están estancando, acuérdense que vamos a buscar con el médico tratante, buscar causas de qué está pasando. Mira, por acá hay otra paciente, Maynés 861, felicitaciones, muchas gracias. A ustedes, como lo escribí anteriormente, fue mucha fuerza de voluntad y lo decidí. Fue difícil, pero lo logré. Perfecto, excelentemente bien. Perfecto. Vamos a revisar a ver cómo están las cosas. Vamos a chequear. Bueno, por acá dice. Bueno, vamos a revisar. Por acá hay otro paciente que me dice que lleva un poquito de tiempo también. Dice, ya tengo 16 kilos bajados, fabuloso, excelente. Hay muchos. Bueno, vamos a revisar. ¿Qué tiempo tenemos? 11:51. Se nos está terminando nuestra hora de conexión. Sé que existen muchas inquietudes, entonces voy a mirar. Hay algunas, tengo tiempito para una o dos preguntas para solución. Igual les hago la invitación de una vez para nuestro live que se presenta el día miércoles a las 7:30 con nuestra compañera Margarita, para que también nos acompañen en ese lapso. Tenemos una hora de conexión, a veces son muchísimos los pacientes que nos están preguntando y nos están comentando sus cositas, pero entonces vamos a tratar de que esa hora la tengamos a full. Los días miércoles también nos acompañamos, los días lunes también, para que nos puedan nos hagan llegar sus inquietudes. Si ustedes lo hacen por acá por el chat y nosotros los vamos teniendo en cuenta para nuestra próxima conexión. ¿Listo? Dice, yo empecé la semana pasada, me gustaría saber si el batido natural puedo tomarlo y si se puede en la noche. Los batidos naturales y verdes se pueden utilizar, tengamos en cuenta que esos batidos vamos a evitar la utilización de la fruta por las 4 primeras semanas porque evitamos la parte fructosa, entonces lo podemos hacer con todas las verduras que ustedes quieran. Podemos utilizar la espinaca, podemos utilizar el apio, podemos utilizar el pepino, podemos utilizar jengibre, limón, la linaza, la sábila. En ese batido que ustedes puedan manejar evitamos la parte de lo que era la parte de la fruta. ¿Listo? Es conveniente tomar agua, el organismo necesita agua, es agua, un gran porcentaje de nuestro organismo es agua. Y durante el tratamiento muchos se dan cuenta que el organismo tiene más sed. Mi organismo para metabolizar necesita agua y qué mejor momento que sea para fomentar ese hábito de agua. Entonces el agüita, empecémoslo a tomar todo el tiempo, tomemos agüita. Vamos a mirar qué pasa por acá. Pregunta bien importante para hacer la última pregunta que respondemos porque se nos acaba el tiempo. Doctora, tengo problemas de estreñimiento y eso no he podido mejorar a pesar de hacerlo de la recomendación con la doctora. Bueno, entonces Marisol, pregunta bien importante que no habíamos tocado el día de hoy. La parte del estreñimiento es muy común cuando uno tiene cambio en la parte de la alimentación. Nuestro hábito intestinal antes de iniciar el tratamiento puede haber sido muy amplia, bastante frecuente por el uso incluso de carbohidratos y de harinas que estaban en nuestra alimentación. Esos alimentos, por hacer mayor masa, van a producir mayor cantidad de materia fecal en nuestro estómago, lo que va a permitir que vayamos más veces al baño. Al momento de restringirlos en nuestro tratamiento es normal que la evacuación sea menor, entonces vamos a tener de pronto deposiciones que no sean tan frecuentes.
pero nunca deben pasar a ser dolorosas o incómodas o que me generen malestar de dolor, de inflamación y demás. Cuando eso pasa, ¿qué empezamos a pensar? Primero, que esa alimentación de 70-30 que nosotros proponemos, de 70% de verduras y 30% de proteínas, está desequilibrada. Le estamos dando de pronto más prioridad a la parte proteína y la proteína sí nos estreñe. Entonces debemos tener en cuenta que esa parte alimentaria debe estar muy bien equilibrada. ¿Cómo logramos que ese 70% esté en ese nivel donde tiene que estar? Mi desayuno desde por la mañana puede tener verduras, entonces podemos hacer el batido verde desde por la mañana, donde le puedo colocar el psyllium, las semillitas de linaza, la sábila, que son muy buena fuente de fibra, y mi desayuno ya tener presencia de verduras. Entonces me puedo consumir el desayuno con los huevitos que tengan espinaca, que tengan champiñones, que tengan cebolleta, que tengan tomate, que sean como una tortilla muy juiciosa con esos alimentos, o un omelette que tenga los otros alimentos. Acordemos que ellos pueden pueden consumirse como usted guste. A la hora del almuerzo, mi buena porción de verdura caliente y fría. Entonces, ¿qué mejor? Siempre aconsejamos a nuestros pacientes que la parte de las cremitas de verduras naturales estén presentes en tu alimentación diariamente. Entonces me puedo tener mi crema de verduras de cualquiera de ellas, de espinaca, de tomate, de cebolla, de champiñones, lo que desees, y en mi seco mi porción de ensalada fría y mi porción de proteína. Entonces tengo 2 porciones de verdura en ese momento y una porción de proteína, lo que me da un 70-30. Y la cena, recordemos que va a ser de las mismas características. Exactamente lo mismo del almuerzo lo puedo utilizar a la cena. Como a veces ya no somos enseñados a comer tanto en la noche, entonces la cantidad se restringe un poquito y disminuye, pero permite que mi organismo tenga durante el día la permanencia de más verdura que proteína. Las entrecomidas igualmente, podemos trabajarla con verdura, entonces que el pepinito, que el apio, que el tomatico cherry seco, que los pedacitos de pronto de queso y demás en baja cantidad, y así logramos que, si me escucharon ese día de alimentación, lo que me exprima en mi alimentación de ese día sea la verdura, no la proteína. Entonces el consumo de agua adecuadamente para que todo funcione muy bien. Ahora, si yo ya tengo un antecedente previo al tratamiento de estreñimiento, pues desde las primeras consultas debo estar utilizando mi laxante o mi batido o mi tecito verde o mis hojitas para hacer funcionar mi estomaguito y evitar que el estreñimiento me incomode durante el tratamiento, o si ya tenía estreñimiento se me vuelva complicado y de pronto me frene los resultados en el proceso. ¿Listo? Tengo un último minutico para una última preciosa. Por acá hay otro paciente, vivo en Villavicencio, estoy asistiendo a Natural Body Center y voy súper bien. Felicidades, Salomé. Terminemos ese proceso para tenerte como esos pacientes fieles y estrellitas positivas que tenemos en nuestro proceso. Te felicito. Y tengo por acá, acuérdense que estamos ubicados en la mayoría de sedes y ciudades, entonces perfectamente los podemos acompañar. ¿Desde cuándo se puede iniciar el tratamiento? Después de tener un bebé, después de 6 meses. Después de 6 meses, cuando ya tengamos ese proceso hormonal ya equilibrado y estemos lactando. Acordémonos que el tratamiento no afecta lactancia materna, ni calidad, ni cantidad, entonces perfectamente se puede comenzar después de los 6 meses. Bueno, entonces por acá, a ver si alcanzo por esos lados. Por acá, yo creo que ya no tengo más. Bueno, entonces, qué gusto haber estado con ustedes en este transcurso. Fue una hora que voló por aquí, por ese lado, pero feliz de haber podido encontrar a varios pacientes satisfechos con su proceso, encontrar a todos esos pacientes que me contaron que ya habían bajado de peso. Se dan cuenta, todos ustedes, se logra, se puede, es cuestión de voluntad, de querer hacer las cosas. Entonces los invito para que estén pendientes de nuestro próximo live. Acuérdense que manejamos estos periodos los días lunes a las 11 de la mañana y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Entonces, para que nos sigan acompañando, un abrazo para todos, muchísimas gracias por sus preguntas, por sus inquietudes. Y podemos, entre todos podemos y lo logramos. Es fácil combatir ese problema de sobrepeso y obesidad. Déjennos acompañarnos y siempre vamos a estar pendientes de ustedes. Muchísimas gracias por su espacio. Nos volvemos a encontrar en nuestro próximo live. Muchísimas gracias. Un beso para todos. Hasta luego.